Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pamela, pertenezco al grupo Amigues. Voy a participar de la moderación del grupo de charla hoy día. Y la jornada tiene una duración de más o menos 1 hora y media, partiendo desde ahora, aprox, hasta las 9:30. Y tenemos el placer de saludar a Patricio Guerrero, quien va a exponer hoy. Patricio es economista, tiene 62 años, 3 hijos, colocolino, de corazón, zurdo, estudia en la Universidad de Chile y actualmente, hace 23 años, se desempeña como académico y director de Planificación y Desarrollo de la Universidad Silva Enríquez. Además, tiene un doctorado en Políticas y Gestión de Educación Superior en la Universidad 3 de Febrero de Argentina. Las instrucciones para la jornada de hoy: lo primero es pedirles a todos que apaguen sus micrófonos para evitar que se acople el sonido. Como les contaba, tiene una duración de 30 minutos más o menos la exposición de Patricio, y luego de eso tendremos tiempo para diálogo y preguntas. Las preguntas, para que no se nos vayan olvidando, pueden ir escribiéndolas en el chat de la página y yo las voy a ir anotando para que las generemos después. Y a medida que se vaya dando el diálogo, lo vamos a ir manifestando levantando la mano. Eso, ¿alguna pregunta, alguna duda? Entonces, partimos. Bien. ¿Se escucha bien? Súper bien, Patricio. Ya. Bueno, yo primero que nada quiero agradecer la oportunidad que se me da de compartir algunas ideas, ¿no es cierto?, en relación al tema de la seguridad social. Y para eso vamos a trabajar 3 temas. Cristian, si avanzas a la siguiente, esa, ¿no? Vamos a la anterior, esa. Vamos a dividir en 3 partes, podríamos decir, esta presentación. Son relativamente breves en realidad. Una, la seguridad social como derecho. Después, ¿qué es lo que se entiende a partir de estas definiciones, ¿no es cierto?, de la seguridad social como sistema de seguridad social? Y finalmente, un recorrido, podríamos decir, por cómo operan estos sistemas en Chile, ¿ya? En este último caso también vamos a ver algunas propuestas de alternativa, de cambio, que hay en relación a algunas iniciativas que se han venido dando en el país, ¿ya? Y entonces, continuamos. Con la siguiente lámina. Ahí está. Bueno, la seguridad social en realidad está considerada como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está establecida tanto en el artículo 22 de esta declaración, ¿no es cierto?, en un sentido primero bien amplio, que es el derecho a la seguridad social, ¿ya? Y que está relacionada fundamentalmente con la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Lo que algunos abogados llaman los derechos de segunda generación, ¿ya? Y después, en el artículo 25, hay una referencia más específica, más concreta, ¿no es cierto?, a lo que se entiende por el derecho a la seguridad social, ¿ya? Y que tiene que ver fundamentalmente con, ¿no es cierto?, los niveles de vida que se deberían garantizar a la población, en términos, ¿no es cierto?, de su salud y bienestar, y en relación a lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, sus necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda, ¿no es cierto?, salud. Y aquí aparece el concepto, ¿no es cierto?, de los seguros, ¿no es cierto?, en caso de desempleo, enfermedad
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias ajenas a la voluntad de la persona. Y también se hace una mención especial, ¿no es cierto?, el tema de la maternidad y la infancia, ¿no es cierto?, y su preferencia en relación a su cuidado y asistencia. Entonces, es en ese marco que se plantea, ¿no? La seguridad social viene a enmarcarse fundamentalmente en los derechos humanos de segunda generación. Recuerden que los primeros tienen que ver más bien con los derechos civiles y políticos, ¿ya? Y estos segundos derechos que empiezan a aparecer más o menos, ¿no es cierto?, en las primeras décadas del siglo XX. En el caso chileno, si avanzamos, Cristian, la Constitución ya reconoce este derecho en la Constitución del 25, pero en realidad a partir de una reforma que se hizo en el año 70, cuando asume Allende la presidencia y se establece lo que se llamó el Estatuto de Garantías Constitucionales, ¿ya? En donde se incorpora por primera vez en la Constitución chilena el derecho a la seguridad social, ¿no? Si ustedes se fijan, más o menos está básicamente enmarcada en la misma concepción de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, especifica el tema, ¿no es cierto?, de la seguridad social, ¿no es cierto?, en relación a la pérdida, suspensión o disminución, ¿no es cierto?, involuntaria de la capacidad del trabajo individual, ¿ya? En el fondo aquí básicamente lo que se está planteando es, ¿no es cierto?, la posibilidad de asegurar a la población la continuidad en sus ingresos, en sus medios de vida, ¿ya?, independientemente de las circunstancias que puedan estar sufriendo, ¿ya? Y así también se relaciona obviamente también con el derecho a la salud, ¿ya? Yo aquí no voy a considerar en esta presentación el tema del derecho a la salud propiamente tal, ¿ya?, sino que está tangencialmente tocado en función, digamos, de los seguros, ¿ya?, o de la seguridad social, ¿ya? Porque no tampoco soy muy experto en el tema de la salud. En este marco, entonces, si ustedes se fijan, aquí en el año 70 recién se incorpora la seguridad social como un derecho constitucional, ¿ya? Y en la Constitución del 80, si avanzamos, Cristian, en realidad este derecho, podríamos decir, se desdibuja, ¿ya? Porque en esta, básicamente lo que se reconoce es el derecho a la seguridad social sin establecer ninguna identificación de qué consiste, y eso lo deja en el fondo al ejercicio de una ley, ¿no es cierto?, de quórum calificado. Y por otro lado, la acción del Estado se establece, ¿no es cierto?, fundamentalmente en términos de garantizar el acceso a las prestaciones básicas de la seguridad social, ¿no? Aquí ya encontramos lo que podríamos llamar el principio de subsidiariedad, ¿ya? O sea, se entiende que la seguridad social va a ser, ¿no es cierto?, un derecho, o sea, o se le va a garantizar el derecho solo en términos de lo que podríamos llamar unas prestaciones básicas, ¿ya? Y por lo tanto, aquí ya está el primer armazón, podríamos decir, sobre el cual se va a estructurar posteriormente este derecho en el país, ¿ya? De esta manera, en el fondo, aquí toda la referencia que ha habido al tipo de derecho o a qué prestaciones, ¿no es cierto?, se establece sobre este derecho, ¿no?, aquí no se establece. Ese es el marco, podríamos decir, en el cual uno debiera discutir la seguridad social. Y esto es importante en el sentido de que después, a partir de estos derechos, es que se establece lo que los abogados, los juristas llaman el tema de la exigibilidad y la justiciabilidad, ¿ya? Vale decir, si somos capaces después de reclamar por, ¿no es cierto?, por el acceso a estos derechos. Bien, en ese marco entonces vamos a plantear el tema, seguimos avanzando, Cristian, a lo que sería entonces un sistema de seguridad social, y como uno, a partir de estas definiciones, ¿no es cierto?, que se establecen tanto a nivel de la Declaración de los Derechos Humanos como en la Constitución, lo que se entiende como un sistema de seguridad social,
que también se le llama de protección o de previsión, y que tiene como finalidad asegurar que los ingresos que perciben las personas o quienes dependan de ellas, ¿no es cierto?, continúen frente a eventos o situaciones que no corresponden a su voluntad, ¿no es cierto?, y que pues estas situaciones o eventos interrumpir esos ingresos de manera permanente o transitoria. Estos eventos son básicamente, ¿no es cierto?, la vejez, vale decir, llegar a una edad en la cual, ¿no es cierto?, ya no se puede mantener una actividad laboral, ¿no? La invalidez, la enfermedad, el accidente, la maternidad, el desempleo y también el fallecimiento del sostenedor en el caso, ¿no es cierto?, de que muera quien o fallezca quien provee de ingresos a una familia, digamos. ¿Ya? Y esto se estructura normalmente, podríamos decir, a través de 3 tipos de sistemas. ¿Ya? En primer lugar, el sistema de pensiones, que es probablemente el más visible y el que la gente más reconoce como seguridad social, ¿ya? Y que básicamente lo que da origen a la cobertura, podríamos decir, de 3 situaciones concretas, ¿no? La que más también reconocemos, que es de la vejez, ¿no? Vale decir, todas las personas llegado a una edad, ¿no es cierto?, deberían tener la posibilidad de ya no depender de los ingresos que se proveen del trabajo, ¿no es cierto?, a través de una actividad laboral, sino que fundamentalmente aparece, ¿no es cierto?, la idea de poder tener lo que en términos coloquiales llamamos una jubilación, ¿ya? Que en términos específicos es lo que llamaríamos una pensión de vejez. Estas son pensiones, ¿no? La pensión, la idea de que, ¿no es cierto?, es un ingreso que se asegura de manera permanente a una persona o de manera parcial en algunas circunstancias. Y está también el de invalidez, cuando la persona pierde la capacidad, ¿no es cierto?, ya sea por enfermedad o accidente, de poder continuar con la actividad laboral, ¿ya? Y la sobrevivencia, que tiene que ver básicamente, ¿no es cierto?, con el fallecimiento de quien sostiene, ¿no es cierto?, a una familia, y que normalmente tiene que ver con el cónyuge, o tiene que ver con los hijos o las cargas, llamémoslo así, y que normalmente están acotadas hasta que esas cargas puedan tener la capacidad de generar sus propios ingresos, ¿no? Lo que antiguamente se llamaba las pensiones de orfandad, de viudez y orfandad, ¿ya? Ahí tenemos entonces un primer sistema, ¿no es cierto?, que normalmente podemos identificarlo como podríamos llamar sistema de pensiones. Después hay un segundo grupo de prestaciones que deberían asegurarse también a través de la seguridad social, que es lo que llamaríamos el seguro de salud, ¿ya? Que lo que permite, aquí yo no voy a entrar al tema de la salud propiamente tal, sino que si ustedes se fijan en la lógica de cómo aseguramos la continuidad de los ingresos de las personas cuando estas, por razones de enfermedad o accidente, o en el caso de la maternidad, se ven imposibilitadas de poder, ¿no es cierto?, mantener una actividad laboral por un periodo de tiempo determinado, porque si no sería en el caso de la invalidez, ¿no? Estamos planteando que en este caso el seguro de salud lo que va a cubrir, ¿no es cierto?, es el ingreso de una persona en un periodo determinado, ¿ya? Mientras dure la enfermedad, ¿no es cierto?, o mientras la persona se recupere, o dé término en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, a los periodos de maternidad, ¿ya? Este sería entonces el segundo tipo de seguro. Y el tercero es el seguro de desempleo, ¿ya? Que en estricto rigor en realidad son lo que llamamos de cesantía, ¿ya? Hay una diferencia conceptual entre desempleo y cesantía, ¿no? El desempleo es la situación que experimenta una persona cuando busca un trabajo, ¿ya? Lo que pasa es que ahí hay 2 posibilidades, ¿ya? Que busque un trabajo porque perdió otro, ¿ya? Ya sea que lo perdió o renunció a él, y en ese caso es que hablamos de cesante, vale decir, el cesante es una persona que, ¿no es cierto?, ve interrumpido su vínculo laboral por alguna razón, ya sea por propia decisión o por decisión del empleador. Y están los que buscan trabajo por primera vez, ¿no? Y ellos también son desempleados, pero no son cesantes, ¿ya? Y en este caso los seguros de desempleo normalmente están orientados a los cesantes, para decir a aquellos que pierden el trabajo, no a quienes van a ingresar por primera vez al trabajo, ¿ya? Esa es una diferencia que habría que tener en consideración. Ahora, si avanzamos, Cristian.
como estamos hablando aparece la palabra seguro, a mí me gustaría mucho poder detenernos aquí para poder identificar claramente de qué cosas hablamos cuando estamos frente al concepto de seguro. ¿Ya? Porque aquí hay muchas, podríamos decir, la gente no se imagina exactamente lo que es un seguro, ¿ya? ¿En qué consiste un seguro? ¿Ya? Y eso es bien importante para poder entender después las diferencias de entre lo que es un seguro y lo que tenemos nosotros como seguridad social. ¿Ya? Es bien significativa esta diferencia. ¿Ya? Porque un seguro es lo que llamamos una modalidad de cobertura de un riesgo determinado que afecta a una población, a una parte de esa población, a un grupo de personas, ¿ya? Con una probabilidad de ocurrencia estimable. ¿Ya? Vale decir que en el fondo se puede más o menos, a partir de la información que se dispone, establecer cuál va a ser la probabilidad con que ocurra aquello. ¿Ya? Hay algo así como, por ejemplo, por decir, si yo quiero asegurar mi casa, ¿no es cierto? Las casas se incendian, ¿no es cierto?, en una cierta proporción cada año, ¿no? Entonces hay una manera de poder, ¿no es cierto?, decirnos de que se va a ocurrir el evento con una cierta probabilidad, una cierta ocurrencia, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, una aseguradora, una entidad que se constituye para ese efecto, ¿no es cierto?, lo que hace básicamente es recoger lo que podríamos llamar pagos que puedan hacer aquellos que están afectos a ese riesgo para indemnizar total o parcialmente las pérdidas o daños de quienes finalmente van a ser afectados por ese riesgo. ¿Ya? O sea, si lo decimos en términos muy coloquiales, esto es como una suerte de vaca. ¿Ya? Vale decir, todos los que estamos sujetos a un riesgo, vamos a ir y colocar plata, ¿ya? Para que aquellos que finalmente se vean siniestrados, ¿ya? O se vean afectados por el riesgo, ¿no es cierto?, puedan ser indemnizados, compensados en ese término. ¿Ya? Entonces, esta idea es muy interesante, ¿no? Porque en el fondo, si ustedes se fijan, ya todos vamos a contribuir a crear un fondo con el cual se va a indemnizar a aquellos que finalmente, ¿no es cierto?, van a verse afectados. Esa es la noción básica de un seguro. ¿Ya? Y el negocio del seguro o de la aseguradora no está en que el evento no ocurra, porque va a ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Sino que, ¿no es cierto?, lo que ellos, esto es como las FP, miren, exactamente igual que las FP, ellos ganan por la comisión que cobran, ¿ya? No porque el hecho no ocurra, ¿ya? Después nos vamos a entender un poco más esa idea. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un seguro, esto es básicamente lo que se entiende por seguro. ¿Ya? Vale decir, donde todas aquellas personas que están afectadas a un riesgo, ¿no es cierto?, concurren mediante un pago a generar un fondo que permita indemnizar a quienes finalmente se van a ver afectados. ¿Ya? Ahora, hay una segunda modalidad, si avanzamos, Cristian, de también, podríamos decir, asegurarnos, ¿ya? Y eso es mediante el ahorro, ¿ya? El ahorro como seguro, ¿no? Que es un modo alternativo en el cual, a través del ahorro individual, del ahorro que cada persona puede realizar, ¿no es cierto?, también quiere prevenirse frente a la ocurrencia de un determinado riesgo, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, lo que se va a recibir como indemnización es el capital que se ha logrado ahorrar durante un determinado periodo, ¿ya? Y en este caso, la indemnización por el daño o la pérdida va a ser total solo en el caso en que el capital ahorrado sea equivalente. Esto también es bien interesante de tener en cuenta. Fíjense que si yo quiero asegurar mi casa, la posibilidad de que yo lo haga a través de un ahorro es casi nula, porque tendría que volver a ahorrar exactamente el mismo valor de mi casa para poder asegurarla. ¿Ya? Entonces, cuando yo recurro al ahorro como seguro, en realidad limito fuertemente la posibilidad real de que yo pueda cubrir los riesgos, ¿ya? Porque en el fondo tengo que ser capaz de ahorrar lo suficiente para compensar la pérdida, ¿ya? Y eso entonces queda muy, muy limitado, ¿ya? Y de manera tal de que el ahorro, si bien el ahorro es una forma de seguro, y nosotros habitualmente en nuestra vida, como lo hacemos, ¿no es cierto? La gente ahorra para prevenir, ahorra para, ¿no es cierto? Es una forma también de asegurar ciertos riesgos, ¿no es cierto? O de enfrentar ciertos riesgos, pero
demanda mucho más esfuerzo que cuando lo hacemos por la vía, ¿no es cierto?, de lo que llamaríamos el seguro propiamente tal. ¿Ya? Bien, sigamos. Ahora, en relación al seguro hay que tener en consideración de que lo que uno tiene que contribuir, o la prima que tiene que pagar cuando se habla del seguro, de los seguros privados propiamente tales, ¿no es cierto?, va a depender primeramente del riesgo. ¿Ya? Vale decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra, ¿no es cierto?, el evento que me va a afectar? ¿Ya? Porque mientras más alto sea el riesgo, más alta va a ser la prima, ¿no es cierto?, o la contribución que yo voy a tener que hacer. Hay aquí sí un aspecto que las compañías de seguro, las aseguradoras tienen que tener en consideración, que es lo que se llama riesgo moral, ¿ya? Y que es el hecho de que más o menos de manera automática, cuando una persona asegura algo, inmediatamente aumenta el riesgo de ocurrencia, ¿no? Porque en el fondo, como yo me siento asegurado, ¿ya?, como estoy asegurado, yo probablemente pueda disminuir mi comportamiento preventivo del hecho, ¿ya? Y por lo tanto, el seguro puede generar por sí mismo, aumentar el riesgo de ocurrencia del fenómeno, ¿ya? Entonces, a eso se le llama riesgo moral, ¿ya? Porque está determinado por un cambio en la conducta o en el comportamiento de la persona frente a una situación o un evento que, ¿no es cierto?, quiere evitar, pero como está asegurado, ¿no es cierto?, de alguna manera baja la guardia, por decirlo en términos más coloquiales, ¿ya? Por otro lado está también el tema de la indemnización, ¿ya? O sea, vale decir, mientras más alto sea el valor que yo espero, ¿no es cierto?, recibir como compensación, ¿no es cierto?, más alta también va a ser la prima o la contribución que tendríamos que realizar. Y por último también está el número de asegurados, ¿no? Porque mientras mayor sea el número de asegurados, más baja va a ser la prima, ¿ya? O al revés, mientras menos aseguren, más alta va a ser la prima. Aquí también hay un problema que las aseguradoras también consideran, que es lo que se llama selección adversa, ¿no? Que probablemente tiendan a asegurarse aquellos que tienen más riesgo, y aquellos que tienen menos riesgo, o que perciben que tengan menos riesgo, van a tender a asegurarse en menor medida, ¿ya? Y entonces se produce hay una cobertura de riesgo frente a una población riesgosa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por eso a veces los seguros se hacen obligatorios, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los seguros por accidentes de vehículos a favor de terceros, ¿no es cierto? Eso es una obligación. Todas las personas que tienen vehículos tienen que contratar el seguro. Y si ustedes se fijan, como toda la población está obligada a contratar el seguro, el valor del seguro es muy bajo, ¿ya? Es muy bajo. También puede pasar al revés. Fíjense que, por ejemplo, que si uno viaja y toma un seguro, ¿no es cierto?, de muerte, o sea, un seguro de vida, ¿no es cierto?, por el riesgo del viaje, ya uno paga muy poco, ¿ya? Pero porque la probabilidad de ocurrencia es muy baja, digamos, ¿ya? Entonces, estos son los elementos que se van combinando para poder determinar cuánto es lo que uno tiene que contribuir dentro de lo que podríamos llamar un sistema de seguro, ¿ya? Ahora, vamos a ir revisando, perdón, me detengo aquí en el caso del sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones tiene algunas particularidades, ¿no es cierto?, que ustedes se fijan, puede ser considerado como un seguro previamente tal, pero también tiene ciertas cuestiones que son propias de él, ¿ya? Primero, la pensión es el pago que una persona recibe por término de la actividad laboral, ¿no es cierto?, al entrar a la vejez o a partir de cierta edad, ¿no? La incapacidad de continuar la actividad laboral, la invalidez, ¿no es cierto?, y el fallecimiento del sostenedor, en el caso de la sobrevivencia. Existen, o normalmente se dice que existen tres tipos de sistemas, ¿ya? Uno que es lo que se llama sistema universal, ¿ya? Un sistema universal es básicamente cuando el Estado asegura a toda la población, ¿no es cierto?, una pensión, y que está financiada con lo que podríamos llamar los impuestos generales, ¿ya? Este es lo que también se dice que es un sistema no contributivo, ¿ya? Vale decir, la gente no contribuye, sino que se le asegura a partir de, ¿no es cierto?,
del Estado, ¿no es cierto?, la existencia de una pensión. Está el sistema de reparto, que funciona como esta idea del seguro, vale decir, el sistema de reparto fundamentalmente es aquel sistema en el cual los trabajadores activos, ¿ya?, mediante un aporte, ¿ya?, financian las pensiones de los trabajadores pasivos, ¿ya? Entonces, y se ha planteado fundamentalmente aquí la idea de que es un sistema inviable en una población que envejece, ¿ya? Lo cual es relativamente cierto, pero hay que considerar de que en realidad en un sistema de reparto no solamente es un problema de número de trabajadores activos versus número de trabajadores pasivos, sino que tiene que ver, ¿no es cierto?, normalmente también con los aportes que hacen esos trabajadores, ¿ya? Se supone que si el nivel de ingreso de los trabajadores va creciendo, ¿ya?, podría compensar de todas maneras una cierta posibilidad de mantener una pensión para, ¿no es cierto?, una población pasiva que va aumentando, ¿ya? Porque si bien es cierto, aumenta el número de jubilados, por decirlo de alguna manera más simple, también va aumentando el volumen de ingreso de esos trabajadores, ¿no es cierto?, activos, ¿ya? Y también depende de cuánto se aporta al sistema, ¿ya? Y el otro es lo que se llama sistema de capitalización, que en el fondo lo que se hace fundamentalmente es que las personas durante su vida activa ahorren para, ¿no es cierto?, al momento de llegar la vejez, puedan entonces cobrar una pensión, ¿no es cierto?, a costo de ese fondo que han logrado reunir, ¿ya? En el caso de la invalidez y la sobrevivencia, normalmente se hace por la vía del seguro, ¿ya?, no por la vía del ahorro, ¿ya? O sea, en el fondo, porque son eventos que tienen menor nivel de ocurrencia, ¿ya? Y por otro lado, tenemos que estos sistemas pueden estar financiados, ¿no es cierto?, ya sea por el Estado, por el trabajador y por el empleador, ¿ya? Y hay determinadas combinaciones que se pueden plantear, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no? Como por ejemplo, si lo planteamos en el caso de un sistema universal, sería a cargo del Estado, ¿ya? Y en el sistema de capitalización está a cargo del trabajador, ¿ya? Y en los sistemas de reparto normalmente se establecen estas tres combinaciones. ¿Avanzamos, Cristian? Ahora, en Chile, en el caso del sistema de pensiones, tenemos básicamente tres entidades que podríamos decir, ¿no es cierto?, conforman este sistema, ¿no? Las AFP, la Administradora de Fondos de Pensiones, que es donde está el grueso de la población, el Instituto de Previsión Social, que financia, que es un organismo público a cargo del Estado, financiado por el Estado, ¿ya?, que financia lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, las pensiones de las personas que se mantuvieron en el antiguo sistema previsional chileno, ¿ya? Y que además hoy día también tiene la función de financiar las pensiones de las personas que caen dentro de lo que vamos a ver después, el pilar solidario, ¿ya? Y está también Capredena y Dipreca, que son, ¿no es cierto?, las cajas que tenían, las cajas que tenían las Fuerzas Armadas y los carabineros, bueno, no solamente los carabineros, en Dipreca están carabineros, gendarmes y PDI, que funcionan como un sistema de reparto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos los tres sistemas, ¿ya? Tenemos un sistema financiado por el Estado, tenemos un sistema de reparto y un sistema, ¿no es cierto?, de capitalización individual, ¿ya? A nivel del seguro de salud también existen fundamentalmente tres tipos de instituciones, ¿ya? Cuatro en realidad, en estricto rigor son cuatro, vamos a verla ahí. Una es el Fondo Nacional de Salud, el FONASA, ¿ya? Están las ISAPRES, ¿no?, las instituciones de salud previsional, están las mutuales de seguridad laboral, ¿ya?, que están dirigidas fundamentalmente, ¿no es cierto?, a aquellas prestaciones que dicen relación con los accidentes del trabajo y del trayecto y de las enfermedades profesionales, y está también, ¿no es cierto?, funcionando al mismo tiempo que Capredena y Dipreca, que funciona como un sistema de pensiones, también funciona como un seguro de salud para esos funcionarios, ¿ya? Y también tenemos el seguro de desempleo a través de la administradora de fondos de cesantía.
¿ya? Ese es el sistema de seguridad social que hay en Chile, ¿no? Si ustedes se fijan, en el fondo en Chile existe un sistema de seguridad social que está sustentado básicamente en las mismas esquemas, ¿no es cierto?, que se supone que debería operar en cualquier parte del mundo en donde se reconozca la seguridad social como un derecho. Pasamos, Cristian, a la otra, pero tiene algunas particularidades, ¿no? En el caso del Instituto de Previsión Social en Chile, es lo que llamamos un pilar solidario no contributivo, ¿ya?, a cargo del presupuesto nacional. ¿Ya? En este momento más o menos hay sobre 400.000 personas pensionadas en esta institución, con una pensión promedio aproximadamente de 143.250 pesos, ¿no?, que corresponden aproximadamente al 48% del salario mínimo. ¿Ya? Eso es una primera realidad que tenemos. En segundo lugar están las administradoras de fondos de pensiones, que es un pilar contributivo, vale decir que la gente tiene que hacer un aporte en base a la capitalización individual y que no contempla aporte del empleador, ¿ya? En este caso hay poco menos de 1 millón de personas pensionadas. Si ustedes se fijan, conforma el número mayor de pensionados, con una pensión promedio de 283.949 pesos, que corresponde más o menos al 95% del salario mínimo, ¿ya? Hay que tener en consideración de que una parte importante de las personas que están que cotizaron en la AFP, ya lo que acumularon no les alcanzó para una pensión mínima, y por lo tanto son subsidiados por el pilar solidario, ¿ya? Entonces ahí también hay un aspecto que es importante, ¿no? Y después está Capredena y Dipreca, que es un pilar contributivo en base a reparto con aportes del presupuesto nacional. Aquí hay aportes aquí en realidad hay aportes llamémoslo así, del trabajador, del empleador y del Estado, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, el empleador es el mismo Estado, ¿ya? Entonces aquí hay un doble aporte, ¿ya? Poco más de 100.000 pensionados, ¿no es cierto?, con una pensión promedio de 1.055.000, que son más o menos 354 veces el salario mínimo, ¿no? Ese es como el nivel que tiene allí el sistema de pensión en Chile. Ahora, si avanzamos, Cristian, si uno hace un análisis más o menos crítico del sistema en Chile, ¿ya?, uno podría básicamente pensar de que este pilar solidario, ¿no es cierto?, que administra el Instituto de Previsión Social, opera bajo lo que llamaríamos el principio de subsidiariedad, vale decir, solo es extensivo a aquellas personas, ¿no es cierto?, que por su situación laboral, ya sea de informalidad, o ya sea porque nunca en realidad realizó una actividad laboral, o porque lo que ha acumulado en la AFP no le es suficiente, entonces el Estado le aporta a través de una pensión, pero que si ustedes se fijan son bastante bajas, ¿ya? Son bastante bajas y llegan, ¿no es cierto? Aquí no se cumple lo que ya podríamos llamar el principio de suficiencia, ¿no? No son suficientes esas pensiones, ¿ya? Las instituciones previsionales privadas operan como negocios privados con fines de lucro. La capitalización individual no contempla aportes del empleador y opera como fuente de financiamiento de negocios privados, emisores de instrumentos financieros, ¿ya? Por otro lado, Capredena y Dipreca contempla un aporte del Estado que equivale al 80% al 80% de la pensión, ¿ya? Solo el 20% de la pensión que recibe, ¿no es cierto?, un funcionario de estas cajas es financiado por él. El otro 80% se la aporta al Estado, ¿ya? Hay que considerar si, más allá de las, digamos, de las particularidades que pueda tener el sistema de pensión en Chile, de que hay ciertos aspectos que son ajenos al sistema, ¿ya?, y que no se van a resolver cambiando el sistema, porque tienen que ver con el mercado del trabajo, ¿ya? Por un lado tenemos bajas remuneraciones,
¿ya? La mediana del sueldo en Chile, vale decir, lo que recibe el 50% de la población es menor de a los 400.000 pesos hacia abajo. ¿Ya? Eso significa, ¿no es cierto?, que tenemos un mercado del trabajo que remunera muy poco. ¿Ya? Y esta baja remuneración del mercado del trabajo tiene que ver con una asimetría en la capacidad de negociación de los trabajadores, ¿ya? En la definición de sus remuneraciones. ¿Ya? Y eso está determinado básicamente, ¿no es cierto?, porque nosotros tenemos una legislación laboral que lo que busca es básicamente, ¿no es cierto?, minimizar la capacidad de negociación que tiene el trabajador, ¿ya? Por ejemplo, a través, ¿no es cierto?, de una, ¿cómo podemos decir?, de una organización sindical que está debilitada porque en el fondo permite la constitución de muchos sindicatos al interior de una misma empresa, ¿ya? Porque el derecho a huelga está restringido, ¿no es cierto?, porque la negociación se hace al interior de la empresa, no se puede, o sea, toda la legislación laboral está concebida, ¿no es cierto?, para evitar que el trabajador pueda ejercer un poder, así se le dice, monopólico frente al empleador. ¿Ya? Piensen que el poder monopólico lo ejercería el trabajador lo puede ejercer cuando, por ejemplo, exista sindicato único, negociación por rama de actividad, ¿ya? Y afiliación sindical obligatoria. ¿Ya? Si ustedes se miran en ese panorama, ¿ya? Un movimiento sindical que está constituido sobre esos elementos, ¿no es cierto?, va a tener una capacidad de negociación muy significativa. Entonces, lo que intenta hacer la ley es que esa entre comillas, busca equilibrar la capacidad de negociación, pero al final sabemos de que, ¿no es cierto?, en la práctica, en los hechos, lo que ha hecho esa legislación es desequilibrar esa capacidad de negociación, ¿ya? Y eso se traduce fundamentalmente en bajas remuneraciones. Por otro lado, hay una alta informalidad, ¿ya? Vale decir, aproximadamente un 25% de la población no está integrada a un empleo formal, ya sea a través del sector privado o a través del sector público, sino que lo hace, ¿no es cierto?, en lo que se ha denominado por cuenta propia. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos un segmento de la población que tiene lo que podríamos llamar empleos precarios. ¿Ya? Tiene empleos precarios y probablemente está fuera de los sistemas de, ¿no es cierto?, de garantía de la seguridad social. ¿Ya? Por otro lado, esto mismo redunda en que hay muy bajos años de cotización, aproximadamente el promedio de cotizaciones, de años de cotización que tiene quienes se jubilan en el sistema de AFP es de 18 años. ¿Ya? Eso también opera en el caso de Dipreca y de Capradena, que también jubilan a una edad muy temprana, ¿ya? Pero ahí obviamente no los afecta en su jubilación. Otro aspecto que también es importante es la baja participación femenina, ¿no? Chile es uno de los países que tiene una de las más bajas tasas de participación de la mujer en la fuerza de trabajo, ¿ya? Y eso también contribuye, ¿no es cierto?, a que haya segmentos significativos de las mujeres que nunca después van a, o que van a acceder solo a lo que podríamos llamar los subsidios, a las pensiones por la vía de los subsidios, ¿ya? Y por otro, ¿no es cierto?, también las mujeres están afectadas a lo que podríamos llamar discriminación de género, ¿ya? Vale decir, en general las mujeres perciben aproximadamente el 70% de la remuneración. No solo porque se les paga menos que a los hombres en igual puesto, sino además porque están segregadas laboralmente, vale decir, acceden a puestos de trabajo que además tienen bajos niveles de remuneración. ¿Ya? O sea, podría no haber discriminación desde el punto de vista de que a la mujer se le pagara por el mismo puesto lo mismo que a un hombre, ¿ya? Pero podría igual nomás tener una baja remuneración porque se le segrega a determinados puestos de trabajo, ¿ya? Y entonces estos elementos últimos que yo estoy aquí planteando, si ustedes se fijan, no se van a hacer modificar porque cambia el sistema de pensiones, ¿ya? Entonces es importante tenerlo en consideración. ¿Avanzar, Cristian? La Fundación Sol
ha planteado una reforma que a mí me parece muy interesante al sistema en Chile, y que yo recojo en este planteamiento, ¿no? Ellos parten de la idea de que debería existir una pensión mínima universal, ¿ya? Vale decir que el Estado garantice a toda la población, ¿no es cierto?, una pensión a cargo del presupuesto nacional, o sea, es un pilar no contributivo, ¿no es cierto?, y que cumple el principio de suficiencia, como por ejemplo, uno podría decir, ¿no es cierto?, las pensiones deberían ser equivalentes al salario mínimo. Si consideramos que el salario mínimo es lo suficiente, entonces las pensiones deberían ser equivalentes al salario mínimo, y eso debería garantizársele a todo, ¿no es cierto?, la persona que llega a una determinada edad, en el caso de lo que llamaríamos las pensiones de vejez, ¿ya? Debería constituirse también lo que llamamos un fondo de reparto solidario, ya un pilar contributivo, con aportes del empleador también, que garantice una tasa de reemplazo mínimo. ¿Ya? La tasa de reemplazo en el fondo es el porcentaje con que yo me jubilo respecto de la remuneración que tenía, ¿no es cierto?, al momento de jubilarme. Esta tasa de reemplazo, ¿no es cierto?, en el fondo, si ustedes se fijan, si el trabajador hubiera percibido como remuneración el salario mínimo siempre, ¿no?, en el fondo él tendría, y si existiera una pensión mínima universal, él tendría una tasa de reemplazo del 100%. O sea, en el fondo ganaba el salario mínimo y cuando se pensiona recibe el salario mínimo. Pero hay gente que recibía mucho más, ¿no? Ganaba más que el salario mínimo y entonces aparece qué porcentaje le vamos a garantizar, ¿ya? Hoy día las tasas de reemplazo en la AFP fluctúan más o menos entre el 25 y entre el 20 y el 30%, el 40% a lo más, ¿ya? Dependiendo, ¿no es cierto?, de los años de cotización. Entonces, aquí hay fíjense que en el fondo solo se acerca al 100% en el sistema de AFP en la medida en que la persona empieza a trabajar desde los 18 años y cotiza sin ninguna interrupción hasta los 65 años. ¿Ya? Solo en ese caso, la persona recibiría algo muy parecido a el salario que recibe, ¿no?, suponiendo que ese salario lo mantiene fijo durante todo el tiempo, ¿ya? Ahora, obviamente la tasa de reemplazo va a depender del sueldo promedio de los últimos años, ¿no es cierto?, pero también va a depender de los años de cotización, ¿no? O sea, en el fondo, las personas que han cotizado más tiempo deberían recibir, ¿no es cierto?, una tasa de reemplazo mayor, y las personas que han cotizado menos años una tasa de reemplazo menor. Y por último está el fondo de capitalización individual, que sería un pilar contributivo en base al ahorro individual, ¿ya? Y aquí lo que se plantea, ¿no es cierto?, después lo podemos ver, podría estar administrado por instituciones sin fines de lucro, ¿ya? Es una posibilidad. El que quiera ahondar un poco más puede ir al sitio de la Fundación Sol y ver allí estas ideas. Seguimos. Respecto al seguro de salud en Chile, ¿no es cierto?, en el caso de FONASA, es un sistema que distingue a la persona o el seguro según el nivel de ingreso, ¿no? Hay un primer tramo que se llama el tramo A, ¿no es cierto?, es que para todas aquellas personas que no tienen ingreso, ¿ya?, y por lo tanto no es contributivo, ¿vale? Es decir, son personas que no pueden aportar al fondo, ¿ya? Y entonces ellos pueden acceder, ¿no es cierto?, de manera gratuita a la red pública, ¿ya? Después está el tramo B, que es un ingreso, si ustedes se fijan, está establecido en el salario mínimo, ¿ya? Todas las personas que tienen el salario mínimo hacia abajo, ¿no es cierto?, estas personas van a contribuir con su 7%, todos los demás van a contribuir con su 7%, ¿no es cierto?, y tiene un acceso gratuito a la red pública, y también tiene posibilidades de acceso bonificado a la red privada, ¿ya?, según el arancel FONASA, ¿ya? Ahora, si están en el tramo C, son todos aquellos que tienen un sueldo superior al anterior, pero igual o menor a 467.930 pesos, contribuyen con su 7% y tienen una bonificación a la red pública del 90%,
¿no es cierto? Y acceden también a la red privada. Y en el caso del tramo D, del 80%. Este es lo que llamamos un sistema solidario, aquí todos aportan, ¿ya? Incluso, ¿no es cierto?, los que más reciben se les bonifica menos, ¿ya? Al contrario de las ISAPRES, ¿no es cierto?, que es un sistema contributivo con prestaciones y bonificaciones según el plan de salud que se contrate, ¿ya? Y aquí no existe ningún patrón, digamos, ¿no? Vale decir, aquí básicamente el plan de salud, ¿no es cierto?, consiste en un conjunto de prestaciones con ciertas coberturas que van variando según el tipo de prestación, ¿ya? Y después está el Capredena Dipreca, que es contributivo también, con prestaciones gratuitas en las redes institucionales y también permite acceso a red pública y privada. Y están las mutuales de seguridad laboral, que es un sistema contributivo a costo del empleador. Aquí el trabajador no aporta, el que aporta es el empleador, ¿no es cierto?, con prestaciones gratuitas en las redes institucionales, y está administrada por instituciones sin fines de lucro, ¿ya? Seguimos, para que vean un poco las dimensiones, en FONASA aproximadamente está el 75% de la población chilena, ¿ya? Son 14 millones y fracción, ¿ya? En la ISAPRE está el 18%, ¿ya? Que son como 3 millones 4, o sea, en términos de cifras, o sea, 3 de cada 4 chilenos está en FONASA, ¿ya? Y 1 de cada 5 chilenos está en ISAPRE, ¿ya? En Capredena está aproximadamente el 3%, y hay un porcentaje como aproximadamente un 4% de la población que no tiene ningún tipo de previsión de salud, ¿ya? Ahora, si hacemos un análisis crítico del sistema, ¿no es cierto?, FONASA, como lo habíamos dicho, opera efectivamente bajo un principio de solidaridad, pero cumple parcialmente lo que llamaríamos el principio de suficiencia, vale decir, ¿no es cierto?, las personas aquí no logran, ¿no es cierto?, acceder de manera oportuna a todas las prestaciones que requieren del sistema, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema significativo, ¿ya? Y por otro lado, el ISAPRE no opera bajo el principio de solidaridad, selecciona por ingreso y riesgo del afiliado, ¿no es cierto?, cumple el principio de suficiencia, ¿ya?, en el sentido de que las personas efectivamente pueden acceder a las prestaciones, y opera como negocio privado con fines de lucro, ¿ya? Y además se integra verticalmente con los prestadores, ¿no? Vale decir, es dueña de clínicas, es dueña de laboratorios, ¿ya?, etcétera, etcétera. Y aquí se produce un fenómeno bien perverso, y es que en el fondo, como cumple el principio de suficiencia, atrae, ¿no es cierto?, a todos aquellos que pueden pagar los planes, ¿ya? Y por lo tanto, por decirlo así, le deja al Estado a todos aquellos que no pueden pagar, ¿ya? Y entonces, en el fondo, el Estado tiene que hacerse cargo, ¿ya?, del grueso de la población, ¿ya? Pero quienes más podrían contribuir a financiar el sistema, ¿no es cierto?, son captados por entidades privadas, ¿ya?, que además tienen fines de lucro. Capredena opera bajo el principio de solidaridad. La idea del principio de solidaridad, en el fondo, es que a mí me da lo mismo con lo que yo aporte, ¿no es cierto?, no voy a tener restricciones en las coberturas de las prestaciones, ¿ya? Y cumple parcialmente el principio de suficiencia, ¿no?, porque tiene además una red institucional que no es equivalente, ¿no es cierto?, son limitadas, ¿no? O sea, tiene un hospital, pero si hay alguna especialidad va a tener que ir al sistema público o al sistema privado, digamos, ¿ya? Y las mutuales de seguridad operan bajo el principio de solidaridad, ¿ya? Y además cumplen con el principio de suficiencia, ¿no? En el sentido de que en el fondo una persona que tenga un accidente o que tenga una enfermedad profesional va a ser atendida y va a ser rehabilitada, etcétera, etcétera. O sea, se le van a hacer todas las prestaciones que requiera, ¿no es cierto?, por este medio. Seguimos. En el caso, hay una propuesta que hizo el Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que también a mí me parece súper interesante, ¿no? Que plantea la idea de constituir lo que llamamos un plan universal de salud, ¿ya?, un plan único de salud para todas las personas, ¿no es cierto?, que sea administrado por FONASA, que se constituya efectivamente lo que llamaríamos un seguro público de salud,
con prestaciones mínimas garantizadas que cumplan los principios de suficiencia, en la red pública y en la red privada que esté bajo determinados convenios. Y por otro lado, un pilar contributivo individual, administrado por instituciones privadas sin fines de lucro, que permitan acceso a prestaciones no garantizadas y a prestadores fuera de convenio. ¿Ya? Que de alguna manera también operan hoy día, ¿no? Los famosos seguros complementarios de salud, digamos, que algunas empresas tienen para los trabajadores, o que los trabajadores logran, ¿no es cierto?, incorporar en los convenios colectivos, en los contratos colectivos de trabajo. Aquí hay un aspecto central que en el fondo una discusión si esto es obligatorio o si esto es voluntario, ¿ya? Y por eso también plantean la idea, digamos, de separar el pago de licencia, ¿no es cierto?, en un organismo administrador de pagos de ella. La idea del colegio médico es integrar todos los sistemas que hoy día existen, ¿ya? Vale decir, CAPRE, DIM, PRECA, mutuales de seguridad, todo eso pasa a ser, ¿no es cierto?, una única entidad. Efectivamente, nosotros tenemos un sistema, si ustedes se van dando cuenta, tenemos un sistema de seguridad social muy fragmentado, muy segmentado, ¿ya? Vamos, Cristian. Y respecto del seguro de desempleo, ¿no es cierto?, que es un seguro que está vigente a partir del año 2002, es administrado por una única entidad que se adjudica la licitación del seguro, ¿ya? En este caso, la actual administradora de fondos de cesantía es una sociedad anónima de propiedad de 4 AFP, ¿ya? En el fondo es una extensión del negocio, ¿ya? Hay una cuenta individual por cesantía, ¿ya? Que es un pilar contributivo individual con aportes del empleador, que permite retiros en caso de cesantía en proporción decreciente a la remuneración mensual promedio de un año hasta agotar el saldo o por 13 meses, ¿ya? Y existe un fondo de cesantía solidario, que es un fondo común de reparto conformado por aportes del empleador y del Estado, ¿ya? Y se utiliza para complementar el beneficio cuando el saldo de la cuenta individual de cesantía es insuficiente, ¿no? Ese es el modelo de seguro de desempleo en Chile. Y si vamos a algún análisis un poco más crítico, ¿no? La administradora opera como negocio privado con fines de lucro y actualmente se encuentra integrado a la AFP porque opera del mismo modo en el fondo, ¿no? Es una suerte, todos los fondos de cesantía son administrados exactamente igual que los fondos de pensiones, ¿ya? La cuenta individual por cesantía opera como cuenta de ahorro, ¿ya? Es exactamente el mismo sistema de capitalización individual, ¿ya? Está limitado a trabajadores dependientes del sector privado, y por lo tanto tiene una cobertura limitada más o menos al 45% de la fuerza de trabajo, ¿ya? Si ustedes se fijan, quedan fuera todos los trabajadores por cuenta propia, quedan fuera todos los trabajadores del Estado, ¿ya? Y el fondo de cesantía solidario, ¿no es cierto?, solo 1/3 del aporte del empleador se destina a este fondo, y el aporte del Estado es un monto fijo y no por trabajador, ¿ya? Si planteáramos, Cristian, cuáles podrían ser eventuales cambios, aquí no encontré muchos aportes de instituciones o de fundaciones que estuvieran pensando el problema, pero básicamente uno podría pensar que, ¿no es cierto?, aquí debería haber una institución pública o privada sin fines de lucro, ¿ya? Porque en el fondo el lucro se obtiene del aporte que hace el trabajador, digamos, ¿no? ¿Ya? El fondo de cesantía solidario, aquí yo creo que hay que invertir el término, ¿no? El fondo de cesantía solidaria debería ser, porque debería haber un seguro universal que garantice un pago mínimo por un tiempo determinado, ¿ya? Y una cuenta individual que complemente lo anterior, ¿ya? Pero aquí está invertido el fenómeno, ¿ya? Aquí cada cual se raja con su propia uña cuando no la alcanza. Este es el principio de subsidiariedad, nuevamente el principio de subsidiariedad, ¿ya? Se podría, creo que esta es la parte que estoy terminando aquí, con la última lámina aparece ahora, Cristian. Sí, algunas reflexiones finales que a mí me parece que son interesantes de consideración son 3 básicamente, ¿no? Una constatación es que en Chile las prestaciones del derecho a la seguridad social se consideran como una oportunidad de negocios privados con fines de lucro, ¿ya? O sea, y eso es anómalo. Eso es anómalo en términos de la seguridad social.
¿ya? En Chile se privilegia el ahorro individual como principal financiamiento de las prestaciones de derecho a la seguridad social, ¿ya? Con la finalidad que se pueda destinar al financiamiento de negocios privados emisores de instrumentos financieros. Esto no es casual, ¿ya? El sistema de seguridad social en Chile se funda sobre la base del ahorro para poder financiar inversiones, ¿ya? Y hay una cuestión que yo también creo que deberíamos considerar, ¿ya? De que Chile tiene una larga tradición de administradores privados en prestaciones sociales sin fines de lucro, digamos, ¿no? Que operan bajo el principio de solidaridad y cumplen el principio de suficiencia, como son las mutuales y las cajas de compensación. Vale decir, los privados pueden participar como parte del sistema de seguridad social, ¿ya? Y Chile tiene una tradición en términos de instituciones que lo hacen, ¿ya? Pero que no tienen lucro, ¿ya? Y con eso termino. Espero que haya sido un poco claro. Muchas gracias, Patricio. Súper claro, súper interesante. Yo creo que todos aprendimos mucho. Yo me declaro absolutamente ignorante. Aprendí más que todos los ramos básicos que tuve en la universidad. Así es que muchas gracias, Patricio. Tenemos preguntas. Parte Manuel Jiménez y luego José Vega. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, no, mire, mi consulta es la siguiente. Estaba pensando en lo que ustedes decían de acerca del fondo de pensiones, de que los que ganan más aportan al fondo, por decirlo así, al fondo A, que son las personas que no han logrado tener una estabilidad económica. Y ellos se atienden absolutamente gratis en los centros de salud universales. ¿Se podría hacer o se podría llegar a hacer algo así con los fondos de pensiones? Porque yo veo que nosotros aportamos para un fondo individual, personal, que no lo toca nadie, pero sabemos que se están enriqueciendo unas empresas de forma multimillonaria. ¿Y por qué no debería ser algo similar, que esas inversiones que nosotros aportamos durante más de 40 años de trabajo debería ir en ganancia para así ir financiando lo que nosotros queremos para las personas que no tuvieron una buena calidad de trabajo? Eso. A ver, sí. Bueno, efectivamente, partamos de la idea que un sistema de reparto es un sistema esencialmente solidario, ¿ya? Porque mi renta no depende exclusivamente de lo que yo haya aportado, ¿ya? Sino lo que sean capaces de reunir, podríamos decir, los trabajadores que en ese momento que están contribuyendo al sistema. Pero sí hay dos cuestiones que yo creo que uno que tiene que considerar, ¿ya? De que cualquier sistema... Por eso se parte por la idea de que debería haber una pensión mínima universal, ¿ya? Y que sea suficiente, ¿ya? Y ese sería el mecanismo por el cual se podría compensar situaciones como, ¿no es cierto?, las bajas remuneraciones o situaciones, ¿no es cierto?, con las lagunas previsionales de una persona. Porque cuando sí entramos al sistema de reparto propiamente tal, sí las personas deberían de alguna manera entrar, ¿no es cierto?, a recibir en función de los aportes que realizaron, vale decir, perdón, en función de su remuneración y en función de los años de cotización, ¿no? Porque si no también el sistema se vuelve, hay que pensar de que es lo que llamábamos el riesgo moral, vale decir, alguien podría decir, no voy a trabajar mucho porque cuando es viejo igual nomás voy a recibir la plata, digamos. ¿Ya? Entonces, hay que también tener ciertos niveles de incentivo, digamos, ¿no es cierto?, en este caso. Gracias. Ahora, José Vega. Hola, buenas noches. Hola. Sí, mira, más que preguntas son como comentarios, porque en realidad la exposición de París estuvo bastante clara y bien extensa. La primera idea es con respecto al tema del seguro, con el tema de la pensión. Los seguros están asociados a un evento que puede pasar o no pasar.
por lo tanto tiene lo que se llaman grados de siniestralidad o estos indicadores, estadísticas, pero la vejez es algo que va a ocurrir sí o sí en general con un gran número de personas, digamos. Entonces, asociarlo seguro con pensiones es algo que un poco tirado a las mechas desde mi punto de vista, digamos. No que tú lo hayas hecho, sino que después te la concepción del concepto que habitualmente uno escucha de muchos economistas, digamos. El otro es el tema de los sistemas de cómo generar el tema de las pensiones. Bueno, el sistema universal, ¿cierto?, es como la gran panacea, pero en otros países donde se aplica eso, ¿cierto?, las tasas de impuestos sobre las personas son bastante altas, ¿verdad? Y eso al final constituye, ¿cierto?, un fondo que el Estado administra y cubre todos los gastos, inclusive las pensiones. Entonces, en el caso de Chile, bueno, según el estudio de la Fundación Sol, ¿cierto?, el promedio de sueldo de Chile es bastante bajo, por lo tanto, ir a tasas de impuestos bastante altas en forma generalizada está lejos de la realidad chilena a nivel de ingresos y recursos económicos, ¿no? Y eso en general, así que primero que nada agradecer por la oportunidad de participar, ha sido muy interesante. Y habían dos comentarios más que quería hacer, era con respecto a este tema del APS, que es el aporte provisional solidario, Solidaridad. ¿ya? Que es el que siento que se les provee a las personas que cuando se le acaba el fondo en la FP, siguen recibiendo que es distinto al pilar solidario. El pilar solidario es aquel que no, cuando alguien no ha cotizado o no alcanza, ¿ya? Y eso, por lo menos, de mi perspectiva, yo lo vi en carne propia con mi padre, que en algún minuto se le acabó su fondo y obviamente este APS le pudo sostener los años de vida hasta que falleció no hace mucho, digamos, ¿ya? ¿Ya? Y el otro comentario también es con respecto a una experiencia personal de mucha gente que uno conoce en la vida, compañeros de la universidad inclusive, donde sus familias son dueños de negocio, por ejemplo, almacenes, cosas por el estilo, feriantes, que durante su vida útil o activa tienen buenos ingresos, generan recursos que si son, digamos, ordenados, se pueden ahorrar y pueden generar capital hacia el futuro, ¿ya? Pero en general son personas que no aparecen con ingresos y se atienden en el sistema de salud casi como indigentes, ¿ya? Y reciben todos los beneficios que el Estado provee, digamos, computador, ¿cierto?, llegaba, ¿cierto?, a los chicos, y otros más, y tú ves que iban a la universidad en auto, tenían piscina en su casa. Entonces también hay un tema ahí del Estado como rol de registrar a todos sus habitantes de qué es lo que hace, de cómo vive, digamos, a fin de cuentas de que efectivamente cuente con los recursos y los ingresos que sean necesarios para financiarnos a toda la larga. Si al final de cuentas no es que financie a este o a este, sino que al final, como decía Patricio, ¿cierto?, ahí y esta idea de la Fundación Sol, a mí también, yo la he leído varias veces y la comparto plenamente, porque finalmente genera ese deseo de igualdad, ¿cierto?, y de equidad que uno busca en la vida, ¿ya? En el sentido de que los que hemos tenido más ingresos en algún minuto, ¿cierto?, podamos aportar aquello, porque hay gente que por más que se esfuerza, lamentablemente uno sabe de ciencia cierta que no lo van a lograr, no van a lograr tener su casa, no van a tener buena educación ni salud. Por lo tanto, creo que es justo y debido que todos aportemos. Así como decía más bien el comentario, y muchas gracias. Solo felicitaciones para Patricio. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? La Lore. Adelante, Lore. Y luego Nicolás. Hola, ¿cómo están? Pucha, Patricio, sabes que te pasaste, agradecidas de ti, de lo que expusiste, la claridad, de verdad que un tremendo docente, se nota. Bueno, solo un comentario respecto a el tema de FONASA y respecto al tema de las lógicas de los derechos laborales. Se te apagó Se bloqueó eso, Lore. ¡Oh! Está hablando sola, parecía loca ya. Entonces, lo que decía es que, pero ¿qué se me escuchó? Nada. No, sí, lo último. Ya, bueno, rápidamente. Ibas a empezar a aplicarte. ¿Pero me escuchaste, Patricio, lo de que te felicité o no? Ah, ya, sí, no, sí fue al final. Eso es lo más importante. Ah, ya, entonces,
dos cosas. Uno, por un tema desde el punto de vista de FONASA, de salud, y del seguro de salud, ¿cierto? Y dos, me gustaría hablar un poco de la lógica del sindicalismo, así como grandes rasgos. Lo que pasa es que, efectivamente, todo esto va de la mano, y a pesar de que la seguridad social esté, digamos, en la Constitución y el Estado diga, ¿cierto?, que tiene un sistema de seguridad social, hay otros factores, ¿cierto?, que son partícipes de este derecho a seguridad social, que tienen que ver con las leyes laborales, ¿sí? Sin ir más lejos, el sindicalismo, el tema de las 40 horas, el proyecto 40 horas, son patitas, ¿cierto?, de las leyes laborales que aún hoy día no cumplen, ¿cierto?, y no respetan los derechos de los trabajadores, ¿sí? Tienen las empresas y el mundo privado tienen muchas estrategias ya para evitar, como decía Patricio, este sindicalismo o esta organización social, o sea, laboral. Una de las grandes estrategias que tiene, además, es, por ejemplo, el multiroot. Me gustaría solo mencionarlo. El multiroot es lo que hacen las empresas privadas cuando te contratan por una sociedad, después por otra, y al final el dueño es el mismo. ¿Ya? Entonces, así evitan, ¿cierto?, que tú te puedas adherir, ¿cierto?, a algún conglomerado, a alguna organización, a algún movimiento, y así también evitan, ¿cierto?, que exista esta presión o esta capacidad, ¿cierto?, que pudiese tener por volumen un sindicato, ¿ya? Y además de eso, la corrupción dentro de los sindicatos, de las personas que están presidiendo sindicatos, con las empresas es tremenda. También hay mucho de eso. Y por lo tanto, también desde ese punto de vista tenemos que empujar a la transparencia, ¿sí? Siempre, todo es política, o sea, indudablemente cuando uno dice, no, es que este es político, no sé qué, todo es política. El punto es que sean dirigentes correctos y que sepan negociar también. No es fácil, es muy complejo. Y todo eso tiene que ver con el tema del seguro social también, en el sentido de que efectivamente te cambian de empleador con un RUT que es distinto que el mismo empleador finalmente. Las mujeres embarazadas aún son tremendamente discriminadas, las mujeres que están en edad fértil, ¿ya? Y eso es una brecha pero gigante que tenemos como país, ¿sí? Que a veces preguntan, lo primero que preguntan, a una le preguntan, oye, ¿tú estás pensando cómo tener hijos o no sé, más hijos? Loco, ¿a qué va tu pregunta, cachai? Para. O sea, bueno. Y además me gustaría mencionar el tema de FONASA y de las ISAPRE, y dado el negocio de las ISAPRES, el concepto de verticalidad que existe con las ISAPRES hoy día hacen que, además, recursos públicos que son parte de FONASA, ¿cierto?, vayan a las ISAPRES, vayan a los privados. Hoy día lo que se ha hecho con la salud pública y en particular con el seguro solidario que es FONASA, es tomar recursos de todos nosotros, por lo menos yo que estoy en FONASA, de todas las personas que estamos en FONASA, ¿cierto?, toma los recursos y los manda a los privados. ¿Por qué? Porque no tiene otra alternativa más que garantizar la salud a cualquier costo. Entonces, ahí hay otro punto súper relevante. Y también tiene que ver con el jueguito de las ISAPRES, ¿cierto? Con esta verticalidad que les decía yo, que tiene que ver con que el mismo gallo tiene el seguro, o sea, la ISAPRE, tiene el prestador, la clínica, tiene la farmacia que tiene convenio con la clínica, la Humada, por ejemplo, no sé, ¿cierto? Y con este tema del GES y los AUGE, ¿cierto? Que tienen por obligación que dar coberturas a los tratamientos y a las 90 patologías que existen hoy día, 85, 90. Entonces, al final, se fijan que al final todos los recursos caen en uno solo. Y nuevamente caemos en la lógica de la concentración del poder y la extrema desigualdad. Eso. Abracitos, Patricio. Gracias. Nicolás Salaquet. Hola a todos, amiguis, todas. Muchas gracias, Patricio. Estuvo increíble la charla, muy esclarecedora de varios puntos y muy interesante en todo aspecto. A mí me gustaría comentar solo un punto con respecto a un
mito que suele haber con el tema de los sistemas de reparto, que en general se considera como gasto extremo al final, porque es solamente a ver si alcanza o no, y si llega a cubrir las pensiones de quienes lo necesitan. Pero si uno analiza levemente las AFP han sido un negocio millonario, no solo por lo que rentan las mismas AFP, sino por lo que en segundo orden hacen rentar a quienes les prestan el dinero. Eventualmente las prestan a tasas de intereses bajísimas o prestan con condiciones ridículas, y eventualmente esos privados han lucrado muchísimo con esa plata que idealmente se invirtiera en país, para que el país pueda, o sea, que si hubiera inversión de un fondo mutuo, en que el país pudiera sacarle rentabilidad para el país, eventualmente que no fuera solo un gasto, sino un segundo orden de producción del país, en capital humano, en directamente producción de conocimiento, que eventualmente se puede exportar de una u otra forma, en idealmente no ser extractivistas también, en general sí han financiado mucho el extractivismo. Entonces también puede ser un negocio país, el mismo dinero que existe en las capitalizaciones individuales, si es que existieran, siempre teniendo un pilar de reparto y un pilar solidario, pero lo que existiera de términos de capitalizaciones individuales que también fuera a aportar a ese mismo fondo. Como tú bien dices, lo ideal sería que lo maneje instituciones sin ánimo, sin fines de lucro. Ojalá estatales. Yo ahí siempre me da una suerte de complicación, porque cuando aparece en privado, en general, algo que sea privado busca lucro. A menos que sea una ONG o sea una fundación. Con fundaciones, perfecto, y es un excelente mecanismo. Pero cuando ya hablamos de privado, siempre es sutil ese punto en cómo le van a buscar la quinta pata, pero eso siempre se puede fiscalizar, siempre hay técnicas. Pero a mí me gustaría ver inversión en país para que el país rentabilice y podamos nosotros mismos sustentar las pensiones en base a que el país progrese, no solamente pensando en el flujo de dinero actual. Ese es solamente el punto que quería mencionar. Y nuevamente muchas gracias, Patricio, quedó súper interesante y muy bien explicado todos los detalles. Gracias, Nicolás. Ahora Daniela Doren quería hacer una pregunta. Hola, muchas gracias, Patricio, por este trabajo. Encuentro que es una maravilla esto de democratizar el conocimiento, de hacer que todos entendamos cosas que son tan complejas. Pero, o sea, a mí yo tengo una duda, porque, o sea, primero me gustaría saber si existe un cálculo de cuánto costaría en la ley de presupuesto financiar esta pensión mínima para todos igual, y qué porcentaje del presupuesto sería. Eso es como súper técnico. Pero además quiero entender cuál es la racionalidad que existe en la diferencia que tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros en ese sistema de pensiones, que finalmente tienen un privilegio que a estas alturas está incuestionado, y yo no he leído la justificación real, además de que fue una peyorativo de Pinochet, digamos. Pero han pasado 30 años y nadie los ha podido cuestionar, y no se ha puesto en tabla, digamos, para una discusión seria a nivel político. Y ahí no entiendo por qué. O sea, puede ser por el mismo entramado que tenemos, que está todo tan ligado en el fondo, los intereses de los más poderosos con todo eso, pero me gustaría tratar de entender un poco mejor por qué no logro encontrarle la racionalidad a eso, en el fondo, y que haya perdurado tanto tiempo. Sí, perdón, yo no sé si existan cálculos, yo no los conozco, cálculos como para verlo están, pero sí quisiera, a partir de tu pregunta, reflexionar sobre un tema que es el que yo creo que también, que es otro punto complejo que tenemos en Chile, que tiene que ver con el sistema tributario, ¿ya? Nuestro Estado es un Estado muy restringido, ¿ya? Porque las posibilidades de gasto del Estado están restringidas a sus posibilidades de ingresos por la vía de los impuestos, ¿ya? Y nosotros tenemos un sistema tributario. Mira, en Chile, les quiero decir lo siguiente: en Chile todo está construido para
favorecer y premiar el ahorro, ¿ya? Porque eso es lo que financia las inversiones, ¿ya? Y por lo tanto el sistema tributario en Chile está destinado a premiar el ahorro y castigar el consumo, ¿ya? Porque la mayor parte de la tributación se hace por la vía del IVA, y el IVA lo paga quien compra, ¿ya? Compras de consumo, ¿ya? Más del 40% de los impuestos, y el impuesto a la renta, que es el impuesto a los ingresos, solo financia aproximadamente el 20%. Entonces, y tenemos un problema no solamente de la composición del sistema tributario, sino del nivel de tributación, ¿ya? Un nivel que debería estar del orden de los 30 a los 40% si queremos tener un Estado que sea capaz de garantizar a la población condiciones mínimas de vida razonables, ¿ya? Entonces nosotros hoy día estamos fluctuando entre un 18 y un 20% del PIB, de lo que el país produce. Ahí estamos restringidos, ¿ya? Y por eso se hace muy complejo, ¿ya? Y nos van a decir de que los recursos son limitados, ¿no es cierto? Y que no es posible, ¿ya? Porque efectivamente estamos atrapados en una estructura en donde lo que se busca, ¿no es cierto?, es asegurar niveles de ahorro, tanto de las empresas como de la población, ¿no es cierto?, que sean suficientes para financiar inversiones, esta es la promesa, ¿no es cierto?, que impulsen el país a un crecimiento sostenido, con el cual, ¿no es cierto?, vamos a lograr mejores condiciones de vida, la famosa teoría del chorreo, que es la que llevamos 30 años y aquí estamos, ¿ya? Entonces, más allá de los cálculos que se puedan hacer, todos los cálculos van a decir que no son posibles en el esquema de tributación que hoy día existe, en el esquema y en el nivel de tributación que hoy día existe, ¿ya? Lo que tenemos que pensar es que si queremos una sociedad más justa y más equitativa, necesitamos pegar un salto. Hay que dar un salto, ¿ya? Y eso tiene un costo, sí, efectivamente tiene el costo de que el país va, ¿no es cierto?, de alguna manera, a reducir sus posibilidades de expansión, de crecimiento, ¿ya? Pero en algún momento hay que hacer el equilibrio, digamos, ¿ya? Básicamente eso. Gabriel quería hacer una pregunta, si es que adelante. Hola, buenas noches. Patricio, te felicito, espectacular tu presentación, muy clarita, porque estos temas son súper densos y lo explicaste de una forma que es muy entendible. ¿No? Te felicito por eso. Y tengo dos preguntas. Mira, la primera de ellas, si bien es cierto, de acuerdo a lo que cuando partes presentando, indica que este Estado en Chile te garantiza dos sistemas. O sea, te garantiza la seguridad social. Pero si me garantiza eso este Estado en esta Constitución, ¿por qué no puedo escoger entre IPS o AFP y me obligan a estar en AFP? Porque eso es lo que me indica la Constitución, ¿cachai? Entonces, esa sería como la primera pregunta. Te la dejo para que la comentes y luego te hago la otra. ¿Te parece? Sí, sí. Vale. O sea, yo creo que el tema está en que la seguridad, como yo les decía, la seguridad social se diseñó como una fuente de financiamiento, como una oportunidad de negocio y como una fuente de financiamiento de negocio, ¿ya? Y hoy día tenemos que tener claro que desarmar eso va a tener un impacto, ¿ya? Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es si estamos dispuestos a asumir los costos del cambio, digamos, ¿ya? Yo, por ejemplo, les digo una sola cosa. Cuando a la gente la colocan frente a la disyuntiva en la reforma previsional que viene, ¿no es cierto?, que es más de lo mismo, vale decir, los empleadores van a hacer un aporte del 6% adicional para mejorar las pensiones, ¿no es cierto?, y si le preguntan a la gente, ¿no?, ¿a dónde quiere que vaya el 6%? Entonces empiezan a aparecer a mi cuenta, ¿ya? Y que se constituya un fondo de reparto y empiezan a aparecer. Entonces, porque estamos de alguna manera atrapados en esta lógica, digamos, de que ¿cómo podemos decir? Nuestras condiciones de vida dependen exclusivamente de nosotros. Y no es cierto. Eso es iluso, digamos. ¿Ya? Es iluso desde el punto de vista, digamos, de que
a mis críos lo educaron unos profesores, ¿no es cierto? Yo abro el agua abro la llave y sale agua, y hay otros que están haciendo muchas cosas por mí, digamos, ¿no? Eso nomás quería comentar. Ok, vale, gracias. Y la otra consulta que quería hacerte es, ¿qué opinas tú en el caso, por ejemplo, todos los chilenos que estamos en AFP cotizamos, ¿verdad? En la AFP. ¿Y eso qué significa? En promedio ya un 12%. ¿Y eso qué significa? Que en ese 12% a mí me cobran una comisión, ¿verdad? Ahora, ¿qué opinas tú que esa comisión que te la cobren a ti, por qué esta FP te la hace sobre el total del imponible que tú cotizas y no solo por la cotización que tú haces? Porque, o sea, la base de la cotización, ¿por qué se hace eso? Y la comisión me la debieran cobrar solo por la cotización que yo hago y no por mi imponible, ¿o no? O sea, en la lógica del sistema, daría exactamente lo mismo que si te la cobraran sobre el monto imponible, ¿ya? O si te cobraran por la cotización que tú haces. ¿En qué sentido? En que si te la cobran sobre la cotización, el porcentaje de la comisión va a ser más alto nomás. ¿Me entiendes o no? Porque al final la base es la misma, porque tú cotizas un 10% de tu sueldo. ¿Estamos de acuerdo, no? Y por lo tanto tu cotización es proporcional a tu sueldo. Da lo mismo si te la calculan en un bajo porcentaje sobre tu sueldo total, o si te la calculan con un alto porcentaje sobre tu cotización. No sé si me lo puedo explicar. ¿Ya? O sea, la base, si aquí el problema no está fundamentalmente, yo diría, si uno quiere pelar a la AFP, uno diría, tiene algunos pecados que son, primero, de que sus utilidades están garantizadas, ¿ya? Porque siempre van a haber trabajadores que van a estar cotizando, ¿ya? Y ellos nos cobran por administrarnos, ¿ya? Y en ese cobro por la administración está su ganancia. Y su ganancia no depende de que lo hagan bien o lo hagan mal, ¿ya? Simplemente, ¿no es cierto? Está. En segundo lugar, yo soy dueño de esos fondos ellos lo invierten en negocio, ¿ya? Y pueden incluso nombrar directores en las juntas de accionistas, ¿ya? Con mis fondos. O sea, vale decir, en realidad los dueños son los trabajadores, ¿ya? Pero los trabajadores no podemos ejercer derecho de propiedad sobre eso, y lo ejercen ellos. Okay. Entonces, yo creo que entrar a hablar o sea, en mi apreciación muy personal, ¿ya? Yo creo que el sistema de AFP es un sistema que en realidad es cualquier cosa menos una institución de seguridad social. Y hablar de ella como si fuera la manera en que vamos a resolver el problema, a mi juicio, no tiene mucho sentido. Ok. Eso. Súper. Era eso más que nada, bueno, y yo vi la presentación que hiciste de los temas de los sistemas de previsión social que tenemos en Chile, o sea, entre comillas le voy a llamar, pero la diferencia que tenemos con Capredena, perdón, es abismante, o sea, hay un porcentaje de que ellos tienen un 300%. Nosotros tenemos, ¿cuánto? Entonces, abismante, y más encima, ellos, de acuerdo a lo que te indicas, que tengan un 80% de contribución del Estado, y nosotros no tenemos cero. O sea, prácticamente es el pilar solidario, pero a nivel de salud, eso es lo que tú mostraste, ¿no? Es una diferencia abismal. Entonces, creo que este sistema yo creo que va para cambio, no creo que podemos seguir con este tipo de sistema. Así que te agradezco la presentación de hoy y por permitir las preguntas, porque es muy bueno clarificar estos temas. Así que gracias. De nada. Las últimas preguntas son en honor al tiempo. Carlos Benavides, luego Romina Celada y finaliza Cristian Díaz. Buenas noches. Patricio, muchas gracias, muy claro todo. Me sumo a los agradecimientos, a las felicitaciones. Yo siempre he tenido la impresión de que el tema pensiones, bueno, gran parte del problema
Y tal vez el mayor problema tiene que ver con el tema del trabajo más que nada, en términos de los bajos sueldos, porque lo que tú hablabas del principio de suficiencia, o sea, pensar en un salario mínimo hoy en día del tamaño que tiene, incluso suponiendo, por ejemplo, de que el sistema funcione y que la persona pueda cotizar toda la vida a ese nivel, incluso suponiendo una tasa de reemplazo alta, va a terminar en una pensión insuficiente. Entonces, por otro lado, el salario mínimo incentiva la informalidad porque con ese primer ingreso es difícil mantener un hogar. O sea, aparte de la informalidad en el primer ingreso, incentiva la informalidad en los ingresos extras. Entonces está como que yo no veo solución en el tema pensiones si no vamos por ese lado primero. Y tal como tú decías también en el tema de tributación. Porque, o sea, la experiencia mundial, ¿cierto?, es que el Estado es uno de los grandes aportantes y en base a los ingresos que son mediante tributación. Bueno, eso era más que nada un comentario, porque en general, por mucho de que arreglemos el tema pensiones y hagamos propuestas, yo creo que el tema del mercado del trabajo es fundamental y hay que meterle mano así, pero fuerte. Exactamente. Eso era, muchas gracias. Romina, se la va. ¿No? Entonces, Roberto Rodríguez. Pensé que no estaba inscrito y evaporé la pregunta, pero la voy a tratar de armar. Patricio, es que cuando uno no, primero que todo, obvio, me subo a los agradecimientos, a la claridad, a lo didáctico, para apreciar estos temas que son densos, que tienen tanta normativa, pero que pudimos apreciarlo con un buen barniz. Yo creo que quedamos con una buena capa de barniz. Pero sin embargo, uno desde la ignorancia, y la ignorancia da licencia para preguntar tonteras, si uno ve el PIB, el Producto Interno Bruto de este país, y observas que en el año 2019 tiene un PIB de un ingreso per cápita de $15.000 o $15.800 por persona, entonces uno puede pensar de que el dinero está. O sea, hay un dinero porque con esta cifra la derecha campea en todos lados de que Chile tiene un ingreso per cápita importante. La pregunta mía tiene que ver, y que hice una reflexión la vez pasada, sí, en los límites, ya sean por la política tributaria, ya sean, o sea, ¿es posible poner límites a este enriquecimiento ilimitado, infinito, donde unos pocos se llevan todo este ingreso que, cuando tú dices el ingreso per cápita, ¿cuántas personas tienen ese ingreso per cápita? O sea, ¿es posible hacer la ecuación, es cambiar el sistema, es cambiar el modelo para que haya una mejor distribución, que se reparta mejor, se empareje la cancha? ¿Es posible llegar a un estado donde las personas que menos tienen puedan vivir con un nivel de confort, digamos los servicios básicos cubiertos? ¿Es posible hacer ejercicio? ¿O bien estamos soñando y esto no va a ser posible? Tú, cuando partiste la alocución, hablaste del Estado subsidiario. Uno piensa que hay un Estado solidario, y por lo cual parece que ese artículo 19 habría que comprar la retroexcavadora, porque habría que demolerlo, ¿no? Porque parece que ahí vive la subsidiariedad, porque, como decía Gabriel, o sea,
te dice que puedes optar, pero en realidad no puedes optar porque no puedes ir al IPS. No existe esa posibilidad. Solamente al mundo privado. Son reflexiones. Y una cosa puntual, que en el mundo laboral, algo estaba tocando la Lorena, pero siempre se queda en el tintero y a mí siempre me llama la atención que no se toque, que los políticos no lo toquen, oye, incluso que la CUT no lo toque, que es el tema del famoso DNP, declaración y no pago. O sea, aparte de todo lo que escuchamos, aparte de que estas compañías privadas se llevan nuestro dinero, lo invierten, producen, ganan un 30%, nos devuelven un 3% de las utilidades. Todo el resto se quedó enriqueciendo infinitamente a este grupo, pero además los empleadores tienen la facultad de tu sueldo, porque las cotizaciones son parte de tu sueldo, es parte de la remuneración, tienen la facultad de autoprestarse la plata, de declarar y no pagar las cotizaciones por un tiempo ilimitado. Mira, después le aplican intereses y multa. ¿Saben cuántos juicios hay por esto? Cerca de 2 millones. 2 millones de juicios no resueltos, que cuando a esto el trabajador no tiene idea, al trabajador nunca le preguntaron, le dieron permiso, sino que el empleador se presta a tus cotizaciones por un tiempo y después muchas empresas que se dedican a obras y faenas terminan. Se acabó el edificio, se prestaron todas las cotizaciones y las lagunas son gigantescas. Y el trabajador las viene a descubrir al final cuando va a pedir su humilde certificado y se da cuenta que tiene 2 años en que no le pagaron las cotizaciones. Eso. Bien, yo quisiera hacer una última reflexión nomás, que en relación a lo que planteaba Roberto. Yo creo que precisamente es en la encrucijada en que estamos hoy día, en la posibilidad real de hacer un nuevo pacto social. ¿Ya? O sea, vale decir, y yo creo que también tenemos que abrirnos a que un pacto, de alguna manera, es un proceso en el cual, ¿no es cierto?, hay que aunar, ¿ya?, incluso con aquellos que probablemente no estemos o no tengamos coincidencia, ¿ya? Porque efectivamente hoy día hacer un país distinto del que nosotros tenemos, hacer un país más igualitario, más justo, más solidario, ¿ya?, involucra modificar sustancialmente las bases sobre las cuales se ha construido en los últimos 40 años, ¿ya? En donde fundamentalmente la apuesta que hicieron, ¿no es cierto?, quienes concibieron y después quienes administraron el sistema, fueron ciertos de que la base del crecimiento, ¿ya?, de los negocios privados iba a permitir la mejora de las condiciones de vida de la población, ¿ya? Pero eso nunca ocurrió y al final lo que se ha exacerbado las diferencias. Nosotros somos uno de los países más desiguales que existen en Latinoamérica, y Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del planeta. Y por lo tanto, aquí hay que mirar todo, pero también hay que tener claro de que hay que hacer un nuevo pacto, ¿ya? Y hay que pactar, ¿ya? Y vamos a tener que pactar. La importancia es que lo hagamos con conciencia, ¿ya? Y yo creo que lo más importante de todo es que tengamos la mayor parte muy claro, ¿ya?, que ese pacto tiene que hacerse, ¿ya? Si no, nos vamos a ir a la chuña. Eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Cristian. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, darles las gracias a todos ustedes por darse el tiempo, por estar aquí. Nuevamente, algunos hay caras conocidas y se empiezan a repetir. Ojalá que esto siga creciendo, que seamos muchos más. Estamos tratando de inventar cosas con amigues, ya esto se está reproduciendo en una página web que vamos a lanzar luego. Y también agradecer a Patricio por su amabilidad,
su charla. Creo que estamos todos gratamente sorprendidos porque no esperábamos una charla tan potente como la que nos acabas de ofrecer. Así que, nada, que sean todos bienvenidos, las charlas van a continuar, tenemos que seguir aprendiendo y todos juntos, si nos involucramos en esto, aprendemos y compartimos los conocimientos como lo ha hecho Patricio, vamos a cambiar este país, vamos a ganar el apruebo y vamos a ganar la CC. Así que nada, gracias a ustedes y una vez más, buenas noches y nos vemos pronto. Cristian, y que viene Kena Lorenzini la próxima semana y después viene Rodrigo Mondaca. Tenemos invitados muy buenos para la próxima semana. Sí. Se viene. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Chao, muy bien. Y un aplauso a Patricio, un aplauso para Patricio. Patricio, me pidiendo por interno si es posible que comparta tu exposición, tu PowerPoint, ¿la puedo compartir? Sí, no hay problema. Paco, véndela, Paco. La envío todo por interno. Ya, no se preocupen. Yo la tuiteé completa, así que no. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Patricio. Chao. Gracias, Patricio. Buenas noches. Gracias, muchas gracias.